Hoy vamos a continuar con los temas pendientes del primer bloque y esta clase se va a centrar en sistema de complemento, así como en citotoxicidad. Bueno, hablando del sistema de complemento, estos son uno de los mecanismos efectores más importantes de la inmunidad. Como tal, este va a constar de un conjunto de proteínas plasmáticas, las cuales se encuentran de manera inactiva, es decir, se van a encontrar a manera de simógenos. Y cuando se activan mediante la escisión pueden ejercer sus funciones. Entonces aquí vamos a ponerle que requieren escindirse para activarse, ¿ok? Bueno, dentro de estas podemos encontrar diferentes componentes, desde aquellas que van a ser iniciadoras de estas vías, ya que como vamos a ver más adelante, hay algunas que requieren de algunas proteínas ligadoras o incluso de anticuerpos para poder iniciar su función. También tenemos algunos mediadores enzimáticos y algo muy importante es que recordemos que estas proteínas se van a nombrar con la letra C, algunas de ellas, seguidas de un número. Generalmente estos números nos van a referir los pasos que se van a ir siguiendo, aunque no siempre es de esta manera. Pero bueno, una vez que estas se activan, recordemos que se cinden, es decir, que se parten en dos. Dentro de las partes que va a estar liberando tenemos una parte pequeña que va a tener una función como anafilotoxina. Estas van a funcionar como mediadores inflamatorios. Mientras tanto, una parte grande que la vamos a conocer posteriormente como opsoninas. Y como vimos en los temas pasados, vamos a recordar que estas opsoninas se van a pegar a distintos microorganismos, por ejemplo, y van a favorecer la fagocitosis. Ahora bien, existe solamente una de estas proteínas que no cumple con esta regla, y esa es C2. En el caso de C2, la parte más pequeña va a ser nombrada con la letra B y la parte más grande con la letra A. Esto sería importante para dos de las vías que veremos más adelante. Entonces recuerden, esta es la única excepción a la regla, donde lo pequeño es B y lo grande es A. Muy bien. Además de estas, necesitamos unas proteínas que nos ayuden a evitar o a parar todo este sistema. Porque si se continúa con su activación y activación, pues obviamente va a causar muchos estragos. Por lo tanto, vamos a tener unas proteínas importantes que, como su nombre indica, su función va a ser regular esta vía. Además de las proteínas reguladoras, vamos a tener los receptores del complemento. Estos son importantes porque su reconocimiento es lo que nos va a favorecer posteriormente la fagocitosis. Muy bien, ya que vimos un poquito cuáles son las proteínas que componen todo este sistema, ahora vamos a hablar acerca de las funciones. Dentro de las funciones vamos a tener varias muy importantes.
La primera de ellas es la opsonización. Esta opsonización quedamos que nos favorecía o facilitaba a la fagocitosis. ¿Y cuáles son nuestras células fagocíticas? De ley, los macrófagos, aunque también pueden ser algunos otros como las dendríticas o los eosinófilos, por ejemplo. Además de estos, dentro de sus funciones también está una acción citolítica. Esto quiere decir que favorece esta eliminación, ya sea a través de un desequilibrio osmótico tanto a células dañadas como a microorganismos o patógenos. Dentro de otras funciones que tiene es la depuración de inmunocomplejos. Recordemos que los inmunocomplejos son esta unión que van a tener los anticuerpos con el antígeno, pero muchas veces se forman redes o cadenitas entre ellos y a este conjunto es lo que nosotros llamamos inmunocomplejo, unión antígeno-anticuerpo. Además de ello, recordemos que las proteínas se parten en dos, una parte grande que tiene una función de opsonizar y una parte pequeña que nos sirve como anafilotoxina. Esta anafilotoxina lo que hace entonces también es potenciar la inflamación. Muy bien, entonces vamos a empezar con las vías que vamos a tener en este. El proceso de la activación de estas vías lo podemos dividir en dos. Unas van a ser las vías de activación y después vamos a tener que todas convergen en una misma vía que se va a conocer como vía lítica. Entonces, dentro de estas vías vamos a tener tres importantes. Vamos a hacer un poquito de zoom. Es la vía de las lectinas, la vía clásica y finalmente la vía alternativa. Ahora bien, empecemos con la vía clásica. La vía clásica va a tener la peculiaridad de que para activarse, para iniciar, necesitamos de la ayuda de anticuerpos, es decir, inmunoglobulinas. Dentro de estas inmunoglobulinas se puede activar principalmente por la inmunoglobulina G o la inmunoglobulina M. En el caso de la M, ya que esta tiene la peculiaridad de estar en una forma pentamérica, es decir, que tenemos 5 de estos, algo así. Con una sola de estas inmunoglobulinas podemos activar esta vía. Sin embargo, con la IgG no pasa lo mismo, ya que en esta necesitamos 2 IgGs para activar esta vía del complemento. Ahora bien, una vez que esta inmunoglobulina se une a algún antígeno, ya sea en la pared de células dañadas o de algún microorganismo, entonces se une a ellas una proteína importante. Llega esta proteína. Esta la vamos a conocer como C1. Sin embargo, es todo un complejo de proteínas. C1 o C1Q va a tener unida a ella dos moléculas importantes
que van a actuar más adelante. En este caso sería C1R y C1S, que si lo vemos en el dibujo que está justo al lado, C1R la podemos poner que es como la naranja y C1S que es como la amarilla, por ejemplo. Entonces, aquí va a suceder algo muy importante, y es que C1R, para activarse de igual manera, necesitamos que rompa C1S. Entonces, aquí C1R escinde C1S. Va a ser el primer paso de esta vía clásica. Cuando C1S se rompa, se libera un cachito aquí. Cuando C1S se rompa, se escinda, C1S va a estar activa. ¿Y para qué necesitamos activar a C1S? Bueno, eso es porque van a llegar otras proteínas. Recordemos que son plasmáticas. Y C1S va a romper estas dos proteínas. Entonces, primer paso, unión de inmunoglobulinas a ya sea células dañadas o patógenos. El segundo paso es la unión de C1Q, que sería todo esto rosa. El tercer paso sería que C1R escinde, rompe a C1S, activándola. Y el cuarto paso sería que C1S escinde a dos proteínas importantes que van a iniciar esta vía, que son C2 y C4. Ahora bien, como recordamos en un inicio, yo les había mencionado que cuando se partían normalmente estas moléculas, se formaban dos pedacitos, uno pequeño y uno grande. El pequeño funcionaba como anafilotoxina, por lo tanto favorecía la inflamación, mientras que el grande funcionaba como una opsonina. En este caso, aquí seguimos estando en la pared, por ejemplo. Una vez que C1S escinde a C4, lo parte en dos. La parte grande es la que se queda unida a nuestro objetivo de interés, mientras que C2, que era nuestra única excepción, la parte grande, C2A, se queda unida a nuestro objetivo, quedando así juntas C4B, C2A. Y ahora bien, ¿por qué nos importa que estas dos se unan? Bueno, eso es porque se les va a poner un nombre específico y se llamarán ahora C3 convertasa. Y como bien dice el nombre C3 convertasa, esta se va a encargar de romper una proteína de C3. Una vez que rompe esta C3, como la clásica regla que tenemos, se forma un pedazo chiquito y uno grande. El chiquito se va a ir para ayudar a la inflamación. Es una anafilotoxina. Mientras que el grande se va a unir a C4B y C2A, quedando así esta unión. En sus libros lo pueden encontrar como C4B, 2A, 3B. La unión de estas tres le vamos a poner un nombre mejor y se va a llamar ahora C5 convertasa. Y ahorita continuamos con lo que sigue. Muy bien, ya vimos que en esta vía entonces nos quedamos aquí arriba que C1S escinde a C2 y C4. La parte 5 sería que C4B se une a C2A. La parte 6 sería que esta unión forma la C3 convertasa. Por lo tanto, C3 convertasa escinde a C3. 7 sería que C3B se une a la C3 convertasa, que es C4B, 2A, 8, y se forma la C5 convertasa.
que en este caso, en la vía clásica, la C5 convertasa sería C4B, 2A, 3B. Y listo. Ya vimos cómo a partir de la vía clásica formamos esta C5 convertasa. Ahora bien, ¿qué sucede en la vía de las lectinas? Bueno, esto es muy similar. Sin embargo, como bien dice el nombre, lectinas, aquí vamos a tener, por ejemplo, que la iniciadora no va a ser necesario un anticuerpo, sino que aquí vamos a tener a MBL. O también conocida como lectina ligadora de manosa. Y como bien dice el nombre, esta no necesita unirse a una inmunoglobulina, sino que se va a unir a una manosa. Depende del microorganismo, la célula que estemos viendo, pero se une a manosa. MBL va a iniciar toda esta cadena. Sin embargo, si se dan cuenta un poco en su estructura, se parece mucho a C1Q. Entonces vamos a decir, bueno, ¿qué son estas dos que se encuentran aquí? Bueno, va a ser algo muy similar, pero estas dos van a ser serimproteasas que se van a encontrar unidas a MBL. Y obviamente van a tener otro nombre. Se van a conocer como MASP1 y MASP2. O también conocidas como serimproteasas asociadas a MBL o asociadas a lectina. En este caso cumplen exactamente la misma función. MASP1 va a escindir a MASP2, por lo tanto aquí nos va a quedar un cachito. Y MASP2 se va a activar una vez que se escinde. MASP2 va a provocar que se escindan C4 y C2 y va a ser exactamente la misma vía. Cuando C4 se escinde, se forma C4B y C4A. C4B se une a nuestro objetivo. Y en el caso de C2, se forma un pedazo chiquito, C2B, y un pedazo grande, C2A. C2A se une a nuestro objetivo, formando así la unión entre C4B y C2A. Estas dos van a ser la C3 convertasa, pero de la vía de las lectinas. ¿Y para qué nos sirve una C3 convertasa? Para escindir a C3. Una vez que rompe a C3, recordemos que la parte grandota, C3B, se une a nuestra C3 convertasa. Entonces nos queda aquí C4B, 2A, 3B, siendo esta la C5 convertasa, pero de la vía de las lectinas. Es por eso que toda la vía se repite. Es exactamente lo mismo en comparación con la clásica, solamente cambia el cómo es que está iniciando, qué es lo que está desencadenando todo esto. Ahora bien, tenemos la última, la vía alternativa. La vía alternativa es un poco rara, digo yo, porque esto sucede de manera espontánea. En sus libros podrán encontrar que hay algunos factores que favorecen la escisión espontánea de C3. Por ejemplo, el hecho de que existan altos valores de C3 en sangre, y recordemos que son plasmáticas. C3 se va a encontrar expuesta obviamente a moléculas de agua, una gotita. Esta escisión espontánea, recordemos que también nos da estos dos fragmentos, uno pequeño, C3A, y uno grande, C3B. Sin embargo, aquí hay la peculiaridad de que como no está unido a nada, estos enlaces se encuentran libres. La molécula hace que se escinda y aquí se queda unida. Entonces, a esta C3 la vamos a conocer como C3 en fase fluida o fase líquida, dependiendo del libro donde lo consulten. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue en este paso?
Obviamente C3 solita pues necesita unirse a más cosas porque está viajando por ahí. Aquí es donde entran ahora los factores. Un factor de igual manera es una proteína que funciona como un zimógeno, está de manera inactiva y cuando se escinde, se activa. Entonces, el factor B se une a esta C3B. Recordemos que aquí tiene este enlace libre. Aquí la molécula. Pero necesitamos romperlo, necesitamos que algo lo active. Por lo tanto, aquí va a estar actuando un factor que se conoce como factor D. El factor D rompe al factor B y de igual manera queda una parte chiquita, BA, y una parte grande, BB. A esta unión nosotros la vamos a conocer como C3 convertasa en fase fluida o fase líquida, dependiendo de dónde las vean. Esta C3 convertasa en fase líquida no está unida a nada, está viajando por ahí. Recordemos que el enlace que tiene está unido a una molécula de agua, por lo tanto no se une a otra cosa, o sea, está viajando. Pero es capaz de romper a más C3. Por lo tanto, si llega de pronto aquí un C3, feliz, ¡pum!, lo va a romper y va a tener dos cachitos, un C3A y un C3B. Esto hace que ahora este C3, que está con su enlace tioéster, aquí tiene su enlace, pueda unirse a alguna célula dañada o algún patógeno. Entonces, por ejemplo, ahora en lugar de que su enlace se una a una molécula de agua, se pueda unir aquí, a la membrana. Aquí está unido. Vuelve a suceder lo mismo. Necesitamos activar ese factor B. Por lo tanto, lo que sucede es que el factor D llega, escinde al factor B y activa el mismo, liberando uno chiquito, BA, y se queda el grande, BB. Esto como tal es muy inestable, a pesar de que el enlace se encuentre aquí unido con nuestro objetivo, pues obviamente no va a haber nada que lo esté fijando, va a ser muy fácil que se rompa. Es aquí donde entra otro personaje muy importante, que es la properdina. La properdina se une a estos dos y permite que el enlace, la fijación que tenga con el patógeno o la célula dañada, sea más firme. Entonces ahora sí, a esto lo podemos conocer como C3 convertasa. Pero en este caso sería la C3 convertasa de la vía alternativa. Muy bien. Entonces quedamos. La C3 convertasa lo que hace es romper a C3. Nos da dos cachitos. Y aquí tenemos, vamos a pegarlo, que C3 se une a esta C3 convertasa y nos forma la C5 convertasa. De la vía alternativa. En este caso lo podemos ejemplificar como C3B, BB, 3B. Esta es la C5 convertasa. Ahora bien, ¿por qué nos importa formar una C5 convertasa? Bueno, eso es porque la C5 convertasa nos va a ayudar a escindir, ¿a quién creen? A C5. Entonces, vamos a recapitular un poquito aquí abajito. Bueno, aquí. Los pasos de la vía alternativa, vamos a tener que primero C3 se escinde de manera espontánea. Su escisión da pauta o da pie para que haya una unión de C3B con el factor B3.
el factor D es sin D a el factor B, por lo tanto nos da la unión de C3B y BB. Pero este necesita fijarse, por lo tanto properdina se une a C3B BB y 6 se forma la C3 convertasa, que escinde a C3. Finalmente se une C3B a C3B BB, que es la C3 convertasa, y 8 se forma la C5 convertasa, que en este caso sería C3B BB 3B. ¿Ok? Ese es como el resumen de la vía alternativa. Ahora bien, ¿cómo se juntan todas estas vías? Recordemos que les había mencionado que hay una vía lítica. Si se dan cuenta, todas terminaron en una C5 convertasa. Si hablamos de la vía clásica y de la vía de las lectinas, esta C5 convertasa sería C4B 2A 3B. Mientras que si hablamos de la vía alternativa, tenemos que esta es C3B BB 3B. Muy bien, y como bien dice el nombre, C5 convertasa nos ayuda a escindir a C5. Una vez que se rompe, la parte chiquita es la anafilotoxina y la parte grandota es la que se va a unir, o la de interés que vamos a tener aquí en la membrana. Ahora bien, C5 es importante porque estas no están. Normalmente cuando se une, se queda sola y poco a poco van uniéndose más y más proteínas. C6, C7, C8 y finalmente se une C9. Pero C9 tiene la peculiaridad de que se polimeriza. Se polimeriza. A partir de C7 se atraviesa la membrana y a partir de C9 se puede notar cómo aquí se forma una especie de poro. Bueno, a este conjunto de proteínas nosotros los vamos a conocer como complejo de ataque a la membrana o MAC. Y ahora sí, a partir de esto nosotros podemos causar un desequilibrio osmótico. Aquí sale todo. Desequilibrio osmótico. Muy bien. Ya que vimos las vías, ahora sí nosotros recordemos que esto no puede estarse activando a cada rato. Nosotros necesitamos controlar esto, que debe de parar. Por lo tanto, ahora vamos a hablar de aquellas proteínas que van a funcionar como reguladoras. Entonces, estos los podemos dividir en tres. Aquellos que sean inhibidores del inicio, inhibidores de pasos intermedios o, por ejemplo, inhibidores del MAC. Los inhibidores del inicio, tenemos uno muy importante, que es el C1 inhibidor. Entonces, como bien dice su nombre, C1 va a actuar a nivel de C1. C1 inhibidor. Lo que hace C1 inhibidor es llevarse, se roba a C1R y C1S.
se los roba, los desprende de C1Q y por lo tanto toda esta activación que se da ya no puede suceder. Entonces bloquea completamente la vía en un inicio. Pero no solamente actúa a nivel de C1Q, sino que también va a actuar a nivel de la lectina ligadora de manosa, secuestrando a +1 y +2. Por lo tanto, va a actuar a nivel de vía de las lectinas y la vía clásica. Muy bien, los siguientes importantes son los inhibidores de los puntos intermedios. El más importante de ellos, quiero que se queden, es el factor I. Este factor lo que hace es inhibir tanto a C3b. ¿Y cómo hace esto? Bueno, aquí vamos a ponerle un puntito. Factor I escinde a C3b y a C4b. Sin embargo, este no actúa solo. El factor I necesita de cofactores para poder actuar. Dentro de ellos se encuentra el factor H, que también es un inhibidor, MCP o CD46, M4BP y C1R. CR1. Este lo que hace es escindir a C3b, pero cuando lo escinde, lo rompe en distintos pedacitos. Estos pedacitos también tienen nombre. Vamos a ponerlos aquí, porque más adelante serán importantes. Rompe uno que se llama IC3b, otro que se conoce como C3d y el último C3dG. Ese es el primero que afecta a los pasos intermedios. No solamente afecta a la vía alternativa, sino también a la vía clásica y a la vía de las lectinas, pero principalmente a esta vía. El siguiente inhibidor es el factor H. Factor H lo que hace es desplazar factor H desplaza esta unión que tienen C3b y bb. Por lo tanto, principalmente inhiben la vía alterna. Factor H desplaza a bb y se queda con C3b, lo secuestra. El siguiente que tenemos es C4BP. C4BP actúa a este nivel. Se une a C4 y desplaza C2. Por lo tanto, afecta tanto a vía de las lectinas como a la vía clásica. El siguiente es MCP. MCP lo que hace es que aquí MCP, este va a ser membranal y va a escindir de igual manera a C3b y a C4b. Por lo tanto, inhibe las tres vías. El siguiente que tenemos es DAF. DAF es muy importante porque este va a tener la característica de ser membranal. Normalmente DAF, subimos un poco, DAF desplaza a C2A de C4b, por lo tanto actúa a este nivel, DAF, también conocido como CD55, pero también afecta aquí. Desplaza a C3b de factor B.
Pero DAF no funciona solito. Recordemos que es membranal. Este necesita de un GPI. Gracias por invitarlo. Glucosilfosfatidilinositol. DAF requiere de GPI para poder fijarse a la membrana y desplazar al factor B de C3B y desplazar a C2A de C4B. Por lo tanto, también inhibe las tres vías. Muy bien, ya hablamos de algunos inhibidores, pero nos falta la parte final de toda esta vía, la vía lítica. ¿Quiénes van a estar participando en la regulación de esta vía? Bueno, aquí tenemos muy importantes, por lo tanto, hay que anotar esto. La primera de ellas es protectina. Protectina o CD59 también es membranal, requiere de un GPI, glucosilfosfatidilinositol, para poder fijarse a la membrana. Lo que hace la protectina es la unión de C9, inhibir esta unión de C9 a C8. Actúa este nivel. Protectina. Entonces, se une de C5B a C8 y evita la unión de C9. ¿Por qué les digo que es importante? Porque hay una muy parecida que también va a estar participando aquí, que se llama vitronectina. Vitronectina lo que hace es unirse, pero a este nivel, B de vitronectina. Se une entonces a C5B y C7 y evita la unión de C8. También quiero que tomen en cuenta la diferencia que hay entre properdina y protectina. Protectina es una reguladora y properdina es una que favorece la unión de la vía alternativa. ¿De acuerdo? Son diferentes, pero tienen nombres similares, entonces a veces se confunden un poco en eso. Ya que vimos, ahora sí, la regulación de toda esta vía, vamos a hablar acerca de los receptores del complemento. De estos es importante conocer tanto su nombre como dónde se encuentran expresados, cuáles son los ligandos que tienen y qué funciones van a cumplir. Entonces vamos a hablar de los cuatro principales: CR1, CR2, CR3 y CR4. Muy fácil los nombres. Ahora bien, van los CDs. Los CDs son un poquito más difíciles, pero también son un poquito importantes. CD35, CD21, CD11B, CD18 y CD11C. Aquí vamos a poner en línea. CD18. ¿Se acuerdan? Ahora bien, CR1, recuerdan que yo les había mencionado que funcionaba como un cofactor del factor I. Entonces, ¿dónde se van a expresar? Principalmente el receptor 1 del complemento, se va a expresar en algunos fagocitos, como los macrófagos. O por ejemplo, los neutrófilos, los eritrocitos, los linfocitos y algunas células dendríticas, sobre todo las foliculares. Los ligandos van a ser C3b y C4b. Entonces, por el tipo de células a las cuales se está uniendo, podemos inferir cuál es la función, que en este caso sería la fagocitosis, la eliminación de inmunocomplejos y C inmunocomplejos. Esto es muy importante.
y también va a funcionar como un regulador. Es cofactor del factor I y aparte también tiene una función reguladora. El receptor 2 del complemento CD21 se va a encontrar principalmente en los linfocitos B y también en células dendríticas foliculares. Sus ligandos van a ser C3D, C3DG y C3B. Recordemos que estos son los cachitos que se forman cuando ascendimos a C3B. Sus funciones, por el tipo de células a las cuales nos estamos uniendo, es que este va a potenciar a los linfocitos B y también se une a células dendríticas foliculares, por lo tanto nos va a ayudar a atrapar algunos antígenos presentes en los centros germinales. Los siguientes, CR3. Si se acuerdan un poquito del tema de inflamación, se darán cuenta que este CD ya lo habíamos visto. Es porque también lo vamos a conocer que se encuentra presente en macrófagos, en general en fagocitos, que serían neutrófilos y en NK. Pero ¿de dónde viene este nombre? Bueno, si se acuerdan de algo llamado MAC1. Este va a tener como ligandos a IC3P y a ICAM1. Esto es muy importante en inflamación porque permitía la adhesión al endotelio. Y recordamos que también están los fagocitos, por lo tanto también va a favorecer la fagocitosis. Y por último CR4. Este no está tan bien estudiado y las funciones que se le adjudican son muy similares a CR3. Por lo tanto también lo vamos a tener presente en neutrófilos, en monocitos, en NK, en macrófagos. Su ligando también va a ser IC3B y su función va a ser de igual manera fagocitosis. Como les digo, este no está tan bien estudiado, pero quédense como que es muy similar a CR3. Tenemos algún otro como CR1G, que también se va a encontrar en fagocitos pero en macrófagos residentes de tejidos. Su ligando también va a ser C3B y C3B y por lo tanto favorece también la fagocitosis. Estos son los datos más importantes que ustedes deben conocer del sistema de complemento. Pero ahora bien, ¿cómo es que todo esto se junta para hablar de las deficiencias? Como ya vimos todo este mecanismo, cualquier defecto puede desencadenar una enfermedad grave. Entonces, hablando de deficiencias, vamos a comenzar con la deficiencia de C1Q. C1Q, recordemos que es esta iniciadora en la vía clásica. Normalmente C1Q funciona porque se une o se enlaza a células apoptóticas. Pero cuando no tenemos C1Q, hay una deficiencia de estas, este material genético que se encuentra dentro de las células sale y su identificación se ve retrasada. Una de las enfermedades que se relaciona porque nuestro cuerpo reaccione a material genético propio es el lupus eritematoso sistémico. Entonces, la deficiencia de C1Q se puede relacionar al lupus eritematoso sistémico.
Otra de las deficiencias que tenemos es a algunas proteínas. Por ejemplo, estas pueden favorecer la aparición de infecciones, sobre todo por Streptococcus y por Staphylococcus. ¿De qué hablamos? De las primeras proteínas que aparecen, por ejemplo C4, C2. ¿Y por qué solamente con las primeras, las que aparecen en las vías de activación? Es porque este tipo de microorganismos tienen algo que los protege. Entonces, estos resisten al MAC, que es el complejo de ataque a la membrana. Resisten el MAC. ¿Qué otras deficiencias tenemos? Por ejemplo, deficiencias en el factor D, en la properdina, importantes en la vía alternativa, deficiencias en C5 a C9, y estas van a favorecer principalmente infecciones recurrentes por Neisseria. ¿Por qué por Neisseria? Bueno, eso es porque Neisseria tiene la característica de que su cápsula es delgadita. Por lo tanto, esta muere con el MAC. Este poro hace que muera esta Neisseria. Pero como tenemos deficiencia de estas proteínas que forman el poro, pues favorecen infecciones por este tipo de microorganismos. El más grave de todos es la deficiencia de C3, ya que esta no solamente se relaciona con infecciones recurrentes, sino que también con la acumulación de inmunocomplejos. Hay dos enfermedades principales que se relacionan con este tipo de acumulación, que son el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. Las infecciones recurrentes pueden ser tanto por gram positivos como por gram negativos, como por ejemplo Streptococcus pyogenes, en este caso por Neisseria, y por Haemophilus influenza. Estas son deficiencias en proteínas, tanto de las vías activadoras como de la vía lítica. Pero ¿qué pasa con las proteínas reguladoras? ¿También tenemos deficiencias en las proteínas reguladoras? Y la respuesta es sí. Las deficiencias en las proteínas reguladoras son dos principales, o al menos yo les quiero hablar de dos principales. Una de ellas es la deficiencia de C1 inhibidor. Normalmente, C1 inhibidor funciona en tres vías principales. La primera de esas vías es el sistema de complemento. C1 inhibidor lo que hace es robar, secuestrar a C1S, C1R y a MASP1 y MASP2. Cuando lo secuestra, evita que la vía continúe por completo. Entonces se lo roba. La segunda vía importante en la cual participa es en el sistema de coagulación. ¿Cómo actúa aquí? Bueno, aquí tenemos dos factores, como lo son el factor 12 y el factor 11. Normalmente estos factores se activan para poder actuar. Pero C1 inhibidor actúa a este nivel, evita ya la activación de estos dos.
Y el tercero de estos importantes es la vía de las cininas. ¿A qué nos suena cininas? Por ejemplo, a bradicinina. Entonces, aquí hay un cininógeno de alto peso molecular que gracias a la calicreína puede formar bradicinina. Pero nosotros no queremos estar produciendo bradicinina cada rato. Necesitamos algo que también inhiba esto. Y ese es el C1 inhibidor. Muy bien, ya que vimos estos tres puntos importantes donde va a estar actuando C1 inhibidor, una deficiencia obviamente va a afectarlos a los tres. Por lo tanto, los procesos continúan. Tenemos más activación de C1Q, tenemos más activación de factores de coagulación y tenemos más producción de bradicinina. Y esto nos da mayores productos vasoactivos. Por lo tanto, el paciente va a tener alterado estos tres sistemas. ¿Y cómo se va a ver mi paciente? Bueno, va a tener una enfermedad llamada angioedema hereditario. Entonces, estos pacientes suelen tener obstrucción incluso en vías respiratorias porque el edema comienza a acumularse. Los productos vasoactivos son muchísimos, por lo tanto nuestro paciente va a estar edematizado. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál es la otra proteína reguladora que nos va a estar importando? Y más que proteína reguladora, va a ser aquello que ayuda a que las proteínas reguladoras se fijen en la membrana. Yo les había mencionado al glicosil, fosfatidil, inositol o GPI para los cuates. Este glucosil, fosfatidil, inositol está presente en leucocitos, en eritrocitos y plaquetas. Se muestra aquí. Recordemos un poquito de sus funciones. Este glucosil fosfatidilinositol, esto negro, va a ayudar a fijar tanto a DAF como a la protectina, que eran CD55 y CD59. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una deficiencia? Pues al no haber GPI, entonces tanto el DAF como la protectina, que quedamos que su función era membranal, pues no van a estar unidos a las paredes. Esto va a provocar que incremente la formación de C3 convertasa en este tipo de células y de poros. Entonces aquí vamos a tener la unión de distintas C3 convertasa, vamos a tener la formación de poros. ¿Y qué sucede con los poros? Pues obviamente esto va a favorecer la lisis. Y las principales células que se van a ver afectadas son los eritrocitos. Esta lisis de eritrocitos favorece la liberación de sus componentes, dentro de ellos de hemoglobina. La hemoglobina, una vez que se encuentra libre, se va a unir a aptoglobina. Entonces aquí tenemos restos de hemoglobina. Pero ¿qué creen? Nuestra aptoglobina no es infinita.
se va a saturar este sistema de regulación. Esa hemoglobina que se encuentra libre todavía va a atrapar óxido nítrico. Este va a ser un potente vasodilatador. Y si no hay óxido nítrico, también se ve afectada la agregación plaquetaria. Además de estos dos problemas, vamos a ver que esta hemoglobina restante va a comenzar a eliminarse por vía renal. Tenemos un riñón. Por vía renal. Esto va a provocar la presencia de coluria. Las micciones del paciente van a ser de un color como Coca-Cola. Se le describe como un color muy oscuro. Y se llama nocturna porque normalmente cuando nosotros vamos al baño en la noche, recordemos que el sedimento es mucho mayor por la noche. Por lo tanto, esta coloración va a ser mayor por la noche. El sedimento, las concentraciones de esta van a incrementar. Concentraciones. Por lo tanto, a esta enfermedad la conocemos como hemoglobinuria, presencia de hemoglobina en la orina, paroxística, nocturna, por el sedimento que es más frecuente en la noche. Estos pacientes, además de tener coluria, también van a tener distonía a causa de este atrapamiento de óxido nítrico. Muy bien, eso sería todo por parte del tema de sistema de complemento y continuaríamos ahora con el tema de citotoxicidad. Y bueno, muy bien. Y justo como ya lo dijo Alex, este último tema pues va a ser citotoxicidad por células NK. Y pues es importante justo aclarar que es por células NK porque la citotoxicidad no va a ser un mecanismo que solamente veamos en un tipo celular, ¿no? Más adelante en nuestro bloque 2 vamos a explorar las funciones ahora de los linfocitos T, ¿no? Pero ahorita es importante recalcar que va a ser en NK, puesto que ahorita es tema o parte de la inmunidad innata, ¿no? Entonces, ¿qué es, para empezar, la citotoxicidad? Vamos a poner aquí. Sí. Esta va a ser un mecanismo que van a poseer diversas células como las NK, los neutrófilos, los eosinófilos, los macrófagos y los linfocitos T. Pero dentro de nuestros principales estrellas vamos a tener a los linfocitos T y a las células NK. ¿Para qué? Para la destrucción celular. Células. ¿Ok? Ahora, vamos a poner aquí que justo tendremos en nuestra natural killer. ¿Ok? Y vamos a recordar un poquito de los temas que ya hemos hablado, que es su origen. Este origen va a ser a partir de lo que nosotros ya conocemos, que va a ser vamos a ponerlo en verde, una CLP, un progenitor linfoide común. Esto, si se acuerdan de los primeros temas en el desarrollo celular, va a dar como origen a lo que van a ser las ILCE, que también van a ser tema de segundo bloque, pero se les mencionó en ese momento que una de las primeras ILCE y ILC descritas, que serían las tipo 1, justamente fueron las natural killer, fueron quienes inauguraron esta clasificación.
Sin embargo, también vamos a tener, y esto no lo mencionamos tanto en ese tema, justo para hacerlo en este momento, que las citocinas que van a dar como origen a esta natural killer van a ser la interleucina 15 y la interleucina 7. ¿Ok? La interleucina 7 en menor medida, pero va a estar participando, ¿no? Si les preguntan cuál es la principal, interleucina 15. Bien. ¿Qué características van a tener nuestras NK? Bueno, justamente por su origen van a tener una morfología linfoide. Bien, linfoide. ¿Ok? Sin embargo, van a diferir, y eso sí los mencioné en su momento, en los receptores de superficie o en los marcadores de superficie que van a tener. Si recuerdan, nuestros linfocitos T van a tener en su superficie a lo que es el TCR y una molécula que va a determinar esto es un linfocito, cuál quién sabe, pero es un linfocito, ¿no? Que si se acuerda va a ser el CD3, ¿no? TCR y CD3. Pues, ¿qué creen? Nuestra NK, como si se los hice saber, no van a tener ninguna de esas dos moléculas. Bien. En cuanto a las funciones que van a tener, justamente aparte de la destrucción celular, va a ser la liberación de interferón gamma. ¿Y esto para qué? Para la atracción o el reclutamiento de lo que son nuestros macrófagos. ¿Ok? Vamos a ver que la proporción que va a existir en sangre va a ser del 5 al 15% de nuestra circulación, como les estaba diciendo, pero aparte vamos a poder encontrarlas en ciertas ubicaciones especiales y esto va a tomar un poquito más de importancia cuando veamos el tercer bloque, puesto que van a localizarse en el hígado y en la placenta. Bien, entonces justamente quédenselo para ese tercer bloque, justamente para cuando veamos esta parte del embarazo, puesto que ellas van a ser las estrellas que van a estar regulando pues, el tema, ¿no? Bien. Y por otro lado, vamos a ver que en su interior van a poseer granos, que van a ser los que ayudarán a esta eliminación celular. Bien, más adelante lo vamos a estar describiendo un poquito más. Ahora, vamos a ver que existirán dos perfiles efectores para nuestras células NK. Bueno, van a ser varios, pero dentro de los principales van a ser estos dos perfiles efectores. Bien. ¿Qué es lo que va a determinar que sea uno o que sea otro? El receptor o el marcador de superficie que éstas posean. Por un lado, la parte de la izquierda, vamos a ver que van a tener una alta cantidad de lo que vamos a conocer como CD56. ¿Ok? Bien. Y por el otro va a haber... esto. Y por el otro va a haber una baja cantidad de CD56. ¿Qué es lo que los va a diferenciar? Aparte de que haya más o menos CD56, el CD16. ¿Ok? En nuestro perfil de la derecha sí va a poseer CD16 y en nuestro perfil de la izquierda no va a poseer este CD16, ¿no? A diferencia, entonces, vamos a tener que existirán muchísimos más receptores activadores y ahorita abordamos a qué nos referimos como receptores activadores. Receptores activadores que estén produciendo interferón gamma. Bien, ok. Ahora, vamos a ver que en proporción las CD16 positivo van a representar el 90% de nuestras células NK y
el CD16 negativo o CD56 positivo van a representar el 10%, obviamente, de nuestras NK. Bien, ahora ya abordamos un poquito esta parte de receptores y por lo tanto es justo ver que existen receptores positivos, activadores o inhibidores. ¿Ok? ¿Qué es lo que las va a diferenciar? Bien, ambos van a tener un apartado dentro de la célula que va a lanzar señales, ya sea de activación o de inhibición, hacia la misma. Entonces, los receptores activadores van a tener ITAM, a lo cual denominamos motivos de activación. Esto es basados en tirosina del inmunoreceptor, pero solo quédese con que son motivos de activación. Y los que son inhibidores van a ser ITIM. Entonces, estos, como son la contraparte de los activadores, van a ser motivos de inhibición. Bien, también son basados en tirosina del inmunoreceptor, pero pues quédense con que son unos de activación y unos de inhibición, ¿no? Estos son justamente los motivos, las partes que van a localizarse intracelularmente, que van a determinar o que van a propulsar estas señales para que se active o no la célula. Bien, ya habiendo visto estas diferencias, vamos a ver un poquito más a detalle los receptores que vamos a poder encontrar, ¿ok? Muchos de estos no van a ser como tan necesarios que se los graben, ¿no? Porque justamente vamos a hablar en un panorama general de los mismos. Solamente es necesario que sepan que existen, que sepan que diferenciar, ¿no? Que unos son activadores, unos son inhibidores, pero en sí el mecanismo que van a desencadenar o cosas ya más a fondo no necesitan memorizárselo, bien, solo sepan cuáles son y para qué sirven y listo, bien. Entonces, dentro de los primeros son unos que ya les había mencionado, que es el CD16. Este va a tener otro nombre y justo ahorita van a ver por qué, el cual va a ser FC R3, ¿ok? No sé si ya lo hemos mencionado antes, pero justamente esta FC quiere decir que va a detectar a la fracción cristalizable, que va a ser esta, de nuestro anticuerpo. Yo sé que estos van a ser temas que van a ver al inicio del segundo bloque, entonces nada más váyanse empapando, ¿no? De este panorama general. Y justamente esta va a ser la parte que van a reconocer, puesto que la otra porción va a estar pegada a nuestra célula diana. Entonces, es justamente esta propiedad que posee este receptor lo que le va a permitir desencadenar una citotoxicidad mediada por anticuerpos. ¿Ok? Y ya ahorita más adelante vamos a ver cómo se desencadena esto. Bien. Ahora, otro de los receptores importantes va a ser nuestro NKG2B. De estos vamos a tener, de esta familia vamos a tener muchos que se van a parecer y ahorita vamos a ver un poquito las diferencias que van a tener. Estos en general van a tener una estructura tipo lectina C, y esto ya lo podrán recordar un poquito de justamente los receptores de la inmunidad innata, y por lo tanto van a tener la capacidad de reconocer carbohidratos. Carbohidratos. Bien. Ahora,
vamos a ver que aparte van a tener la capacidad, tanto este como varios de los receptores que abordemos, de detectar moléculas que vamos a denominar MHC de tipo 1. Ya lo vieron en sus clases de histo, pero lo vamos a ver muchísimo más a detalle en cuanto a su estructura y para qué nos van a servir en el segundo bloque, ¿no? Nada más hay que quedarnos con que reconocen moléculas similares, y eso en esta parte similares, al MHC de clase 1. Bien. ¿Cuáles? ¿Qué tipo? ¿Clásicas? ¿No clásicas? No se abrumen con eso, ¿sí? Solo quédense con que son similares a MHC clase 1. Bien. Ahora, vamos a tener también dentro de nuestros activadores a una que es de la misma familia, que va a ser la NKG2, que va a ser esta rosita, pero esta va a estar asociada a una que va a ser denominada CD94, que va a ser esta naranjita. Bien. Dentro de estas clasificaciones vamos a tener a diferentes tipos del NKG2, ¿no? Dentro de ellos vamos a tener al C y al E, también asociados a CD94, ¿no? Pero los principales son el C y el E, que van a tener la característica de detectar proteínas víricas sí, proteínas víricas. Vamos a ponerle aquí. Víricas que van a estar asociadas o ensambladas en lo que va a ser HLA-E. ¿Qué es el HLA-E? Una molécula de el complejo principal de compatibilidad de MHC tipo 1. ¿Ok? ¿Cómo diferenciamos? ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿De qué está hablando HLA-E? Segundo bloque, no se preocupe. Bien, recordamos que es lo principal. MHC de clase 1, un tipo de molécula del MHC de clase 1. Bien. Seguimos con las activadoras y vamos a tener a una que vamos a denominar como KIR. KIR activadora. ¿Por qué hacemos esta acotación de KIR activadora? Porque va a tener una contraparte. Estas también se tienen la capacidad de unirse al MHC de clase 1, a moléculas del MHC de clase 1, y van a tener distintas subpoblaciones de KIR activadoras. Dentro de ellas podemos encontrar a KIR2DS1, KIR2DS2 y al S3. Bien. Y les digo, todo esto reconocen al MHC de clase 1. Bien. Bien. Y por último, en cuestiones de las activadoras, vamos a tener a otra familia que va a ser denominada como NSR. Aquí voy a aumentar el zoom para que vean cuál es. Dentro de ellas vamos a tener a 3 tipos del NSR, los cuales van a ser NKP30, NKP46 y el NKP44. ¿Qué va a ser lo importante de cada una de estas? Bien, en cuanto al P46 y al P44, vamos a ver que van a reconocer hemaglutininas y también glucoproteínas víricas. No, víricas. Bien. Y vamos a ver que el NKP30 va a estar reconociendo a lo que van a ser ligandos asociados a tumores.
Bien, excelente. Eso es lo importante de estas. Ahora veamos su contraparte, la parte inhibidora de los receptores inhibidores. ¿A quién vamos a tener aquí? Les va a sonar un poquito, puesto que vamos a tener al NKG 2A asociado a CD94. CD94 es este amarillo y el NKG2A, pues obviamente se ve rojito de aquí. Bien. Bien. Estos también van a compartir ciertas características con sus otros familiares, puesto que van a ser receptores inhibidores, pero que van a ser tipo lectina C. ¿Ok? Dejémoslo en tipo lectina. Y que también van a tener la capacidad de reconocer moléculas de MHC de clase 1, especialmente como ya habíamos hablado, la HLA-E. Bien. Y justamente también van a tener la capacidad de reconocer células infectadas por virus y por cáncer. Ok. Y ahora también tenemos a la contraparte de una que ya habíamos visto, que les dije que se quedara, que va a ser la KIR inhibidora. Okay, si se fijan, estas dos tienen mucha similitud, ¿no? ¿Y qué es lo que las va a diferenciar? Esta KIR inhibidora también va a detectar a moléculas del MHC de clase 1, pero sus principales representantes de esta va a ser IR 2DL1, 2 y IR 3DL1 y L2. ¿Ok? Ellos van a ser los principales representantes de esto. Ok. Ahora, les repito y quédenselo bien presente con esto. No se abrumen en ver más detalles de lo que son estos receptores activadores e inhibidores. Lo único importante es justamente diferenciar cuáles son los activadores y cuáles son los inhibidores y listo. ¿Ok? ¿Qué es lo que sí tenemos que tener bien presente? Bueno, las vías por las cuales podemos desencadenar esta muerte celular. ¿Ok? ¿Qué habíamos definido o a quién le habíamos otorgado esta definición de muerte celular? A la apoptosis, ¿no? Que sería esta muerte celular programada. Ahora, recordemos, y esto ya lo debieron ver en algún momento en sus anteriores materias, que vamos a tener dos vías. Una vía intrínseca, que pues tiene que ser desde, como dice su nombre, ¿no? Desde dentro de la misma célula, y una vía extrínseca, la cual va a necesitar de una ayuda externa para justamente realizar esta muerte celular. Y son las que vamos a abordar en este momento. Primero refresquemos un poquito de lo que es nuestra vía intrínseca. ¿Ok? ¿Cómo se desencadenaba esta? Esta se desencadenaba a partir de ciertos estímulos nocivos que dañaran a la misma célula, que le voy a poner intrínseca primero, para diferenciar intrínseca. Y estos estímulos serán como, por ejemplo, la radiación, por ejemplo, medicamentos. También vamos a poner radicales libres. Vamos a tener también, por ejemplo, incluso disminución de factores de crecimiento. Y todo esto, pues les digo, dañaría justamente a la misma célula y desencadenaría ciertos mecanismos. ¿Cuáles van a ser estos mecanismos y moléculas implicadas en esto? Bien, recordemos que uno de nuestros principales órganos que va a servir en esto va a ser nuestra mitocondria. Tenemos nuestra mitocondria.
a nuestro frijolito y vamos a ver que dentro de ella va a existir lo que es el citocromo C. C. ¿Ah? Eso va a estar dentro de la misma mitocondria, ¿ok? Atrapado dentro de ella. Ahora, en su superficie vamos a tener moléculas que van a crear poros, ¿no? Los cuales van a ser aquí los poritos, el VAC, ¿ok? Estos, pues si son poros que están en la membrana de la mitocondria, uno diría, pues todo el tiempo se estará saliendo el citocromo C. Pues no, justamente están como cerrados y están evitando que se salga el citocromo C por medio de otras moléculas eh, que son, aquí le vamos a poner, como si funcionara como una tapita, las cuales van a ser el BCL2 y BCLX. ¿Ok? Estos evitan que justamente se salga el citocromo C. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar justamente a partir de este daño que existe en la célula por medio de estos factores, como son la radiación, las radicales, los medicamentos, etcétera? Ah, bueno, que entonces el BCL2 y el BCLX ya no van a estar funcionando, ya no van a estar realizando esta tapa, como esta función de tapadera, ¿no? Para el VAX y el VAC. Y entonces se va a abrir este canal que le va a permitir salirse al citocromo C. Ahora, una vez fuera, el citocromo C se va a unir con una molécula adaptadora que ustedes ya vieron, que va a ser la APAF1. ¿Ok? Estos dos juntos, ahora sí, nos van a permitir que se active nuestra caspasa iniciadora. Caspasa iniciadora, que va a ser la 9. ¿Ok? Estos activan a nuestra caspasa iniciadora 9. ¿Ok? Vamos a ponerle una pausa hasta ahí. ¿Por qué? Porque todos van a juntarse en la misma vía, ¿no? Y pues es justo que veamos esto de vías y así, porque ya lo tenemos como fresquecito, ya no nos podemos revolver tanto porque ya vimos vías del complemento, entonces podemos irlo asociando y sin perdernos. Ahora, ¿en qué otra vía se va a juntar aquí? Bien, para estos mecanismos de citotoxicidad tenemos ciertos receptores. Dentro de nuestros receptores más importantes vamos a tener al receptor del TNF-alfa, receptor del TNF, ¿no? Y vamos a tener también al receptor de FAS, ¿okay? O también denominado como CD95. ¿Qué es lo que van a hacer estos dos? Bien, van a poder detectar de entrada, pues como sus nombres lo dicen, ¿no? Ya sea al TNF o al FAS ligando. Vamos a poner FAS ligando, FAS L, para iniciar esta misma vía, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a unir, cualquiera de los dos, se van a unir a una molécula adaptadora, la cual vamos a denominar como FAT, ¿ok? Y esta FAT, permítame un segundo. Listo, ya una disculpa, problemas técnicos. Ok.
Como les decía, el receptor del TNF y el FAT o CD95 se van a tener que unir con esta molécula adaptadora FAT, que significa dominio asociado a muerte. Cierto. Dominio de muerte asociado a FAS. ¿Ok? Al unirse con esta molécula adaptadora, para hacérselos pues muy al grano, van a activar a nuestras caspasas iniciadoras. Que a diferencia de la anterior, van a ser la 8 y la 10. Ahora, ambas van a converger en lo que ya les había mencionado, ¿no? Que van a converger todas en la misma vía. Ahorita vemos cuáles. Ahora, hay otra forma de desencadenar la muerte celular, que ya la vimos con el primer receptor, que va a ser la mediada por anticuerpos. Recordemos que el anticuerpo se puede unir, puede opsonizar a nuestra célula infectada y entonces se va a detectar justamente por el receptor que ya vimos, ¿no? Por el CD16 y que va a estar dentro de nuestras NKs y esto va a permitir una degranulación de nuestra célula NK. ¿Ok? Vamos a poner aquí degranulación de NK. Y al degranularse, ¿qué es lo que vamos a obtener? Bien, dentro de nuestra NK vamos a tener moléculas como lo son las perforinas y vamos a tener otras moléculas como lo son las granzimas. ¿Ok? ¿Qué van a hacer estos dos? Las perforinas es muy fácil deducir qué hacen por su nombre, puesto que van a perforar la membrana de nuestra célula. Entonces vamos a poner aquí que van a crear poros. Ajá. Y justamente esto va a hacer ya que de entrada lo podemos estar relacionando con una molécula del complemento que recuerden cuál es, que va a ser el C9 del complemento, ¿no? Y por lo tanto se va a poder asociar a lo que es el MAC. Ahora, ¿por qué es capaz de unirse a la membrana de nuestra célula? Porque va a tener la capacidad de unirse a los fosfolípidos. Y es lo que le va a permitir justamente ensamblarse y entonces que este foro se quede en la membrana celular. Ahora, este foro va a permitir la entrada de la otra molécula que liberó nuestra célula NK, que van a ser las granzimas. Estas granzimas van a entrar a nuestra célula y van a saltarse pues todos los pasos que ya tuvimos por parte de los receptores y por la parte de la vía intrínseca. Y por si no no lo habían relacionado, esta parte de los receptores pues es prácticamente la vía extrínseca. ¿Ok? Entonces se van a saltar esos pasos y van a ir directamente a la muerte celular. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver la vía en la que se juntan estas tres. Aquí se van a activar las caspasas efectoras. Estas van a ser la 3, la 6 y la 7. Ok. Al activarse esas caspasas efectoras, se va a permitir la activación de enzimas. ¿Qué tipo de enzimas? Bueno, vamos a tener aquí anucleasas. Vamos a tener aquí alipasas para destruir la membrana celular. Vamos a tener aquí a la flipasa,
Y me dirán, ¿qué es esta flipasa? Ah, bueno, la flipasa va a permitir que una molécula que normalmente estaba en el interior de la célula, que la vamos a poner aquí, que es la fosfatidilcerina, fosfatidilcerina, se trasloque y salga a la periferia de la membrana celular, ¿no? Y sirva entonces como una opsonina. Entonces, al ser una opsonina, permite que nuestro macrófago, ¿no? O que pues cualquier fagocito la detecte y entonces engulla esta célula, ¿no? Que está siendo destruida, pues para que justamente todos los productos que salgan de esta misma célula, pues no se queden ahí volando y no nos causa alguna enfermedad justamente por estar ahí volando esos productos, ¿no? Y entonces, para promover este efecto de la fagocitosis, recordemos que uno de de las moléculas de las citocinas que promovía, ¿no? Estas células NK es el interferón gamma, ¿no? Entonces, no solo va a degranularse lanzando granzimas y perforinas, sino también va a liberar el interferón gamma y promoverá esta fagocitosis ya también estaba siendo inducida a partir de esta liberación o esta translocación de la fosfatidilcerina en la superficie de nuestra célula, la que queremos eliminar, ¿no? Muy bien. Entonces, pues esto sería prácticamente lo de citotoxicidad por células NK. Ya lo dije varias veces, no se agobien tanto con los receptores, no se agobien porque hay más mecanismos de citotoxicidad por parte de los linfocitos T, solo quédense con esta parte que es la parte justamente de la inmunidad innata mediada a partir de las células NK. Bien, entonces estamos atentos a cualquier duda en los comentarios de YouTube y revisen nuestros documentos en el aula virtual. Listo. Hasta luego.